¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube. Vamos a seguir con las video reacciones y ahora nos vamos a ir con un enlace que me mandaron por Instagram. Me dijeron, Ático, me gusta mucho este cantante, se llama Harry Styles. Creo recordar que creo que Harry Styles estuvo en NSYNC, una boy band más bien, una boy band, no recuerdo bien en cuál, en One Direction creo, no sé, una de esas. Creo que él salió de ahí, de esa banda, y ahorita está como solista y sacó un tema que me piden que reaccione porque dicen que les gustan mucho, no lo conozco. Lo voy a descubrir junto con ustedes, vamos a ver de qué se trata. Y pues bueno, ahora sí que gracias por este enlace. Ya saben, estamos abiertos a cualquier tipo de enlace. No necesariamente tiene que ser música. Podemos reaccionar a cualquier cosa. Estamos abiertos a todo. A cine, a televisión, a música, a terror, a comedia, a cocina, a lo que ustedes gusten. Pueden mandarme un enlace de lo que quieran y aquí lo reaccionamos con todo gusto. Recuerden que esta sección de video reacciones la hacen ustedes. Y pues bueno, vámonos con Harry Styles, Sign of the Times, la señal de los tiempos, el video oficial. A ver si no tenemos problemas por derechos de autor, pero no creo. Si están viendo este video es que no hubo problema. Lo que más que puede llegar a pasar es que le ponga un filtro a la imagen. Vamos a ver de qué se trata Sign of the Times, Harry Styles. Ya de entrada, la fotografía del video es impresionante. Tiene calidad de cine. Se ve muy muy bien. El contraste de las luces se ve exquisito, ¿eh? Ok, empieza con un pianito bastante rico. Sonido como de aire. Just stop your crying, it's a sign of the times. Interesante, me gusta su voz. Tiene una voz. Tiene un pitch alto. Pero me gusta. Oh, no sé. Ahora sí que sentí mucho sentimiento. Me transmitió mucho sentimiento en estas primeras palabras. Me transmitió mucha nostalgia. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here. Está flotando, está volando. But you ain't really good. Wow, tiene una voz bastante interesante. Tiene una voz muy clara. Tiene una voz muy suave. Me gusta cómo articula, se le entiende todo perfectamente. Hay muchos cantantes, ¿a qué me refiero con esto? Pero es que luego hay muchos cantantes o youtubers como yo que hablamos o muy rápido y algunas palabras no se nos entienden. Y él no, él lo está pronunciando todo perfecto, articula muy bien, abre muy bien la boca. Me gusta su color de voz, tiene un color de voz muy claro, muy, muy cálido. We never learned, we've been here before. Wow. Me gustó ese cambio de voz colocada a falsete. Lo hizo más suave todavía. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. Eso que soy al fondo son como violines y crecieron mucho la parte del coro, la crecieron muchísimo. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from your bullets?
Sí, como lo decía, tiene... Naturalmente su pitch es muy alto en la voz. Just Oh, wow. stop your crying, it's a sign of the times. Qué interesante. Y me gustó mucho la orquestación que le metieron. Entraron ya, digamos que los pesos pesados, la batería, el bajo, las guitarras. Dejamos atrás la parte melancólica que fue el piano con los violines en el coro y ya entraron, digamos que los pesos pesados, la batería, el violín, el bajo y los demás instrumentos. Pero se me hizo bastante interesante escuchar en las guitarras un estilo de guitarra muy a lo George Harrison, que se ocupa más en la música, en este caso norteamericana, estadounidense. Se utiliza más en el country, es un como tubito de metal que se utiliza en las guitarras que se llama slide, que hacen un sonido como que muy resbalado, como que un wow, wow, no sé, se escucha bastante rico y le metieron ese sonido. Y le digo que muy George Harrison porque el primero que se lo oí yo fue a él. Estoy hablando ya de en los 80s, el primero que se lo oí fue a él. Y me recuerdo mucho, mucho a un George Harrison en su etapa de My Sweet Lord, While My Guitar Gentle Weeps, mientras llora mi guitarra, no sé, muy de esa época, muy George Harrisoniana. Se escuchó bastante, bastante bien. Your bullets. Just stop your crying, it's a sign Oh, of the wow. times. Muy George Harrison. We gotta get away from here. We gotta get away from here. Just stop your crying, it'll be alright. Wow. They told me that the end is near. We gotta get away from here. Just stop your crying at the time of your life. Lo vuelvo a repetir, la fotografía del video es impresionante, de una calidad. Me gusta mucho cómo están jugando con las luces y con las sombras. Wow, es que se ve impresionante. Y qué valor de Harry Styles de estar ahí colgado. Se ve que es como un helicóptero. Digo, porque no creo que un dron lo aguante, ¿verdad? Ha de ser colgado de una grúa, no creo, porque está muy, muy alto. Ha de ser un helicóptero que lo está cargando con unos arneses. Que obviamente digitalmente están borrando los cables para que no se noten. Pero digo, qué valor, ¿eh? Qué valor. Por mucho que sepas que estás muy bien asegurado, siempre puede llegar a pasar algo. Breaking through the atmosphere. Es que ven la fotografía. Pretty good from here. Wow. Remember, everything will be alright. We could meet again somewhere. Ese contraste de luz, de la puesta del sol, la luz y la sombra. No, está impresionante. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. Wow, los paisajes están impresionantes, ¿eh? Si alguien sabe en dónde se grabó este video, dónde se filmó, porque los paisajes naturales son una belleza, ¿eh? Ese contraste entre el bosque, la zona desértica, la luz, la sombra, no sé, le da... Y aparte, se ve que es como una especie de laguna. Se ve muy, muy bien. The bullets. Just stop your crying, it's a sign of the times. Caminando sobre el agua. Sí, es un helicóptero. Get away from here. We gotta get away from here. Stop your crying, baby, it'll be alright. They told me that the end is near. We gotta get away from here.
cascada. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. We never learned, we've been here before. Why are we Luego todavía le sumamos la neblina. Es impresionante. Se ve que va a estar haciendo bastante frío. Ya me vi yo en un lugar de estos. Yo adoro y amo el frío. Y aparte con esta canción de Harry Styles me está gustando bastante. Me está gustando mucho su voz, los arreglos musicales, cómo crece la canción cuando entran los instrumentos, todos los instrumentos juntos. No sé, tiene una parte muy emotiva que me está gustando mucho y yo creo que la voy a agregar a mi playlist porque es muy buen tema, muy buen tema. No lo conocía, gracias por el enlace. Sígame dejando de estos enlaces toda la vida, por favor. Son canciones impresionantes, yo no la conocía, la estoy conociendo y es una grata sorpresa, ¿eh? Y me refiero a que es una grata sorpresa porque grupos como One Direction, NSYNC y todos esos grupos no es el género de música que yo escuche o que yo consuma. Yo me enfoco más al lado del rock and roll clásico 70s, 80s, 90s, ¿no? En 2000 si quieren. Heavy metal y todo eso. Y digo, qué bueno, puedo llegar a suponer que bien le hizo a su carrera volverse solista porque siento que su voz es tan grande, tan poderosa y transmite tanto que como que en una boy band estaría muy desaprovechada o se perdería mucho por compartir escenario con las otras 3, 4, 5 voces con las que esté en la agrupación. Y como solista llena bastante bien. always stuck and running from the bullets? The bullets. We don't talk enough. We should open up before it's all too much. Oh, wow. We've been here before. It's just what we know. Stop your crying, baby. It's a sign of the times. We gotta get away. We got to get away. Wow. We got to get away. We got to get away. We got to get away. We got to, we got to. We got to, we got to. We got to, Wow. we got to. Qué envidia estar ahí volando, ¿eh? Y bueno, hasta aquí llega. ¿Qué puedo decir de la última parte? Magnífica. Es una delicia porque no nada más entran todos los instrumentos, sino que también entra un coro tipo gospel. Entra un coro de mucha gente que hacen un coro y se escucha como si fuera un canto angelical. Evoca mucho porque ya que él está volando, no está como queriendo transmitir que es un ángel que está diciéndote que deja de llorar y todo lo que pasó son señales del tiempo y que te prepares para el último show. No sé, transmite muchísimo, me gustó mucho la canción, muchísimas gracias. Síganme dejando enlaces si quieren de Harry Styles o de cualquier tipo de música que quieren que reaccionemos. Yo estoy abierto a cualquier cosa, no nada más música, puede ser cine, televisión, teatro, terror, cocina, comedia, lo que ustedes gusten. Estamos abiertos a todo. Me pueden dejar sus enlaces aquí en los comentarios de YouTube o me los pueden dejar por Instagram, enlaces para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues bueno, muchísimas gracias por este enlace y por presentarme esta canción. No la conocía, se va directo a mi playlist. Es una gran canción. Harry Styles tiene una gran voz, lo puedo decir. Y pues bueno, así que si esta dirección les gustó,
regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo reacciones todos los días y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.